Pitio. Arquitecto. Vida y obra. Pitio fue uno de los más renombrados arquitectos de la antigua Grecia del siglo IV a.C. También cultivó la escultura. Menospreció el orden dórico, según Vitruvio, por los fallos e incongruencias causados por el inconveniente de la posición de los triglifos, y cultivó en su lugar el orden jónico, con el que construyó el templo de Atenea en Priene sobre el año 340 al 330 a.C. El templo de Atenea Poliada en Priene, fue realizado por Pitio inmediatamente después del templo de Ceens de la Branda, fechado entre el año 351 y 344 a.C. El templo de Atenea fue objeto de un tratado por parte de su autor, recogido por Vitruvio. La inscripción de la dedicatoria, que se encuentra en el Museo Británico, recuerda que su fundador fue Alejandro Magno. En este templo jónico, Pitio incluyó el opistódomo, hasta ahora característico del orden dórico. Y su influencia fue tal, que a partir de entonces, casi ningún otro templo jónico carecerá de él. Lo mismo que impuso el principio de que las columnas de estos templos tuvieran 24 acanaladuras. Pitio también hizo una gran cuadriga en mármol que coronaba el mausoleo de Halicarnaso. Vitruvio menciona 2 veces los perdidos comentarios de Pitio, donde explicaba su sistema de proporciones en Priene. Pitio y el también arquitecto y escultor Sátiro de Paros, también se destacaron por ser los codiseñadores del gran mausoleo de Halicarnaso. El mausoleo de Halicarnaso es una de las 7 maravillas del mundo. Era un monumento funerario construido en torno al año 353 a.C. Halicarnaso era una antigua ciudad griega, más tarde conquistada por Turquía, a la cual pertenece ahora y se llama Bodrum. El mausoleo de Halicarnaso fue la tumba de un gobernador llamado Mausolo de Caria, y de la que fue a la vez su esposa y su hermana, Artemisia II de Caria. La capital de Caria era Halicarnaso, donde ellos vivían y donde se construyó este famoso mausoleo. Al parecer fue Artemisia la que ideó un gran monumento funerario para cuando falleciesen ella y su esposo, y quizás se empezó a construir mientras vivían. Tras el fallecimiento de Mausolo, Artemisia le sucedió en el gobierno de Caria e hizo llamar a los mejores artistas de Grecia. Quiso que construyesen y decorasen el monumento de la manera más bella posible, en homenaje a su esposo. Y tan hermoso resultó el monumento y tanta fama alcanzó, que del nombre Mausolo, se derivó la palabra mausoleo, utilizada de manera genérica para todos los sepulcros suntuosos y señoriales. Artemisia falleció 2 años después que su esposo, cuando los trabajos de decoración del mausoleo aún no habían sido concluidos. Sus restos fueron enterrados en el mausoleo como los de su esposo, y los trabajos continuaron durante unos años más. El mausoleo tenía unos 50 metros de altura y estaba recubierto de mármol blanco. La parte inferior era un gran podium que tenía esculturas y relieves por los 4 lados. Sobre este podium se levantaba el cuerpo principal, con 36 columnas y esculturas intercaladas cada 2 columnas. La cubierta era piramidal y en su parte superior se ubicaba una escultura que representaba a Mausolo y Artemisia, en una cuadriga tirada por 4 caballos. Y se accedía al mausoleo por unas escaleras flanqueadas por leones de piedra. El diseño de la estructura fue obra de los arquitectos griegos Sátiro de Paros y Pitio. Y los 4 escultores griegos que se ocuparon de la decoración fueron Briaxis, Leucares, Scopas y Timoteo. Cada uno de ellos fue responsable de uno de los lados. No se sabe exactamente cuándo se destruyó el mausoleo de Halicarnaso, pero se cree que en un terremoto en torno al año 1404. Por escritos que dejaron algunos viajeros del siglo XII, parece que en esa época el mausoleo aún estaba en pie, mientras que en el siglo XV solo había unas ruinas. Muchas de sus piedras fueron utilizadas para fortificar el castillo de Bodrum. Hoy en día en ese lugar solo quedan los cimientos, fragmentos de columnas y algunas piedras. Pero en Inglaterra, en el Museo Británico, se encuentran varias de las estatuas, entre ellas lo que quedó de la cuadriga que coronaba el mausoleo. También hay fragmentos de adornos y esculturas, y losas del friso con bajorrelieves. Se cree que los antiguos catalogaron el mausoleo de Halicarnaso como maravilla del mundo no por su tamaño sino por su belleza, tanto el diseño como las esmeradas esculturas, bajorrelieves y decoraciones. Tras el incendio provocado en el templo de Artemisa en Éfeso en el año 356 a.C., la obra de reconstrucción del nuevo templo se la asigna al arquitecto Dinócrates, que estuvo influido por Pitio. Reseñó, Nina.